Hola y bienvenido a un episodio más de People con dos grandes razones. Un lugar en donde hablamos de lo bueno, lo malo y todo lo que está pasando en el área de People y tratamos de que los temas sean muy relevantes, divertidos, entretenidos y sumamente irreverentes. Yo soy Vadi Rebollado y espero que de aquí te lleves algo que te sirva en tu día a día o le pases la información a alguien que creas que la necesita. Y no se te olvide seguirme en redes, ya sea en Spotify o en YouTube, y darle a las notificaciones para que te avise de todos los episodios que salen los jueves. O sígueme por Instagram en People con dos grandes razones. Y listo, damos comienzo. Pues el día de hoy me gustaría platicarles un poco y sobre todo enfocándolo más hacia mis colegas sobre cómo está evolucionando el área de People o cómo he visto que ha cambiado y se ha transicionado y hacia dónde vamos como área de People. A mí algo que siempre me ha, digamos que molestado un poco, es que tengan la impresión, la idea de que el área de People es más bien operativa y difícilmente lo ven como alguien que tiene un lugar en la mesa. Ojalá y esto sirva para poner la línea, el objetivo, la meta, hacia dónde debemos de ir y cómo debemos de transformarnos para impactar el negocio. Las cosas que me molestan, que solamente vean hacia al área, es que el área se debe o está solo enfocada en lo que son las políticas y no en la gente. Claro que la parte de lo que es compliance o lo que es el cumplimiento es importante, pero también es estratégico la parte de la cultura, ¿no? Otra es que se nos ve como los policías, en los que tenemos que asegurar que se sigan las reglas, en vez de vernos como un socio de negocio, porque al final no es mi responsabilidad asegurar que todos sigan las reglas, es más bien responsabilidad de los líderes asegurar que su gente conozca las reglas, las políticas, los valores, los principios, para entonces asegurar y fomentar con el ejemplo que se sigan. Medimos el éxito a través de cuánto papel empujamos, ¿no? Es cuántas nóminas pagaste, cuántas aplicaciones recibiste. Y no, hemos evolucionado, creo que la tecnología nos debe de ayudar o nos ha ayudado para poder impactar, para poder medir nuestro éxito a través del impacto que tenemos en el negocio y no a través de cuántas nóminas timbramos, ¿no? El manejo del desempeño lo vemos como la lista del súper, ¿no? Check, 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 check. Y no, nosotros debemos más bien de trabajar para ser esos drivers, esos conductores, esa gente que empuja el crecimiento. Porque el desempeño no nada más es lo que hago hoy, sino cómo voy a hacer que crezca, que haya una ¿cómo le llaman? Banca, ¿no? Para estos planes de sucesión y demás. Ese debería ser mi enfoque, no nada más si estoy haciendo bien o si la gente está haciendo bien su trabajo el día de hoy. No quedarnos, o nos ven mucho como que estamos todavía ahí estacionados en los 80s, ¿no? Y resistiéndonos al cambio, a la tecnología, y esa poca tecnología que sí la aplicamos, pues a veces la aplicamos mal, y más bien nos crea una mala fama en vez de demostrar que sí somos hábiles para adaptarnos a la tecnología. Tendemos a hacer las contrataciones a manera reactiva y no a manera de data, informados por la data, viendo hacia dónde va el negocio, qué necesita el negocio, hacia dónde vamos a entrar o qué viene o qué está pasando, para entonces poder con datos decir qué se necesita, qué tipo de talento, qué tipo de habilidades, cuánto hay que contratar o cuántos no, o también manejar al talento para que no tengan que ser salidas
o entrada, sino cómo manejamos nuestro talento dependiendo de la crisis que se están viviendo o del momento, en vez de ser pues nada más la máquina de contratación, ¿no? Que en realidad, pues claro que agrega valor contratar gente, pero no es muy estratégico y más bien puede hasta impactar de manera negativa el nada más que estar contratando como maquila de frontera. Por último, priorizar lo que es los procesos o el proceso en vez de la agilidad para evitar la burocracia. Entonces nos enfocamos mucho en que sigan el proceso en vez de adaptarnos a las necesidades del negocio. Estos son las 7 áreas que yo he visto en donde nos tachan, nos condenan y nos ponen el letrero de operativos y pues con justa razón. Entonces, si queremos evolucionar, creo que hay que trabajar en estos. No pretendo crear un taller para cada una de estos puntos que les acabo de platicar. Porque la verdad que bueno. Más bien quiero presentarles 5 superpoderes con los que estoy segura que estaremos yendo a la velocidad que se requiere con la evolución que se está viendo en los negocios y sobre todo porque ya se está pidiendo, ¿no?, que el área de people tome un poco más de escenario, ¿no?, que sea más protagonista, que tome esa silla en la mesa. Entonces, el primero es justamente eso. El primer superpoder sería ser estratega. Es formar parte de la decisión. Si en la mesa ejecutiva se toma la decisión y tú no estás presente y nada más te avisan, tú eres ejecutor. Así de simple. No eres estratega. Entonces, lo que tiene el área de people, lo que tiene que asegurar es justamente alinear la estrategia del negocio a la estrategia de people en cuestión de talento, en cuestión de desempeño, en cuestión de anticipar esas necesidades futuras, asegurar que la mejora continua existe y por lo tanto lo vemos a través de la productividad. Entonces, ¿cómo aseguramos con el área de operaciones que estamos trabajando para impactar en el negocio, con el área de finanzas para asegurar que estamos metidos en el EBITDA, entendiéndolo, apoyándolo, quitando riesgos de costos, bajando costos, pero asegurando esa productividad, ese engagement, ese desempeño, ¿no? Entonces, necesitamos tener ese lugar en la mesa, no ser el que nada más recibe la minuta para ejecutar. Debemos de utilizar el talento como ventaja competitiva. Entonces, prepararnos dependiendo de ese objetivo para qué talento vamos a necesitar en el futuro. Si entramos en una crisis, saber cómo mover nuestro talento interno para no tener que despedir gente, sino más bien reubicarlo si es necesario. Entonces, mapear las habilidades que vamos a requerir en los siguientes 3 o 5 años y empezar a trabajar desde ahorita en esto para asegurar que tenemos planes de sucesión y sobre todo podamos llegar al objetivo. No vamos a llegar de ahorita para mañana y los planes así no se hacen los objetivos, sino son de 3 a 5 años en promedio. Bueno, vámonos preparando y no que nos agarre con los dedos en la puerta, ¿no? Por ejemplo, antes de abrir un mercado en una empresa en las que estuve, nos dimos cuenta que al estar haciendo el scouting y estar preparando todo lo que se necesitaba para abrir operaciones ahí, nos dimos cuenta que la verdad no había talento local en ciertas áreas y con ciertos perfiles. Pero pues eso no podía frenar la estrategia de abrir las operaciones ahí. Entonces, ¿qué hicimos como área de people? Fue crear un programa, una estrategia para un plan de contratación diseñado y alineado también con un plan de onboarding y de entrenamiento para tratar de que al momento de la apertura ya tuviéramos a la gente lista.
Claro, se necesitan ciertos perfiles y demás, entonces también metimos una estrategia para atraer gente de nuestras mismas operaciones en otros países, para llevarlos allá, para que empezaran a crear ese conocimiento, a pasar eso, ese know-how. Y por un lado estábamos desarrollando gente, haciéndola vivir experiencias de crecimiento plenas, ¿no? Con una asignación internacional, y a la vez estábamos preparando el mercado local. Eso es ser estratega. Entonces, les invito a ustedes a pensar en su negocio, en su empresa donde están. En 3 años, ¿qué habilidades van a necesitar que hoy no tienen? Empiecen a crear un plan de cómo traerlo a la mesa. Quizás hoy no tengan ustedes al gurú o a la persona indicada para poder empezar a transmitir este entrenamiento. Bueno, haz la inversión una vez a traer un mega chinguetas que haga un entrenamiento con un grupo que les ves el potencial para hacer el training de trainers, te quedas ya entonces con el conocimiento y esta gente te ayuda a seguirla permeando año con año, ¿no? Para mantener esa habilidad, para seguir desarrollando esa habilidad. Entonces los invito, al menos en este primer superpoder, a cuestionarse eso. Y bien, superpoder número 2, que sería el arquitecto de la cultura. A ver, la cultura pasa, quieras o no quieras. La diferencia está en si tú la vas a diseñar o vas a ser parte de ese diseño o nada más vas a dejar que suceda, porque de que va a suceder, algo va a suceder y se llama cultura. ¿Pero qué es cultura? Cultura son las experiencias que tú creas en el día a día que la gente vive y hace que quiera quedarse en la empresa. La cultura no son pizzas los viernes y clases de yoga. Eso no es cultura, sino cómo te sientes trabajando ahí. Cultura es lo que hace la gente cuando tú no estás ahí presente. Y no es solamente tu responsabilidad. Claro, es tu responsabilidad empujar el diseño, crearlo con los demás líderes, pero no es tú no eres la cultura. Entonces, la cultura obviamente es responsabilidad de todos los líderes. Vivirla and walk the talk, ¿no? Pero va a suceder. Entonces, ¿qué tienes tú que fomentar? Pues vivir los valores, vivir lo que se dice, porque no hay nada más culero que decir que somos una empresa preocupada por la gente, pero pues negreo a la gente bien y facilito. Entonces, no puede quedarse en buenas intenciones, bonitas palabras y un PDF en el internet, porque entonces no tienes cultura, lo que tienes es un archivo adjunto. Por otro lado, tienes a la hora de la cultura buscar lo que es inclusión, porque la inclusión en realidad es el motor. E inclusión no me estoy refiriendo a que si tienes un verde, un rojo, un azul, un alto, un bajito, uno mediano, uno gordito. Eso no es inclusión solamente. Inclusión es admitir diversidad de pensamiento, diversidad de entornos de donde viene la gente. Eso es lo que enriquece a una empresa y la hace diferenciarse de otras. Y mantener esta cultura cuando hay cambios, cuando hay adquisiciones, cuando hay ventas, cuando son remotas. Por ejemplo, un ejemplo de donde Pipo es estratega en la parte de cultura es cuando, por ejemplo, hay empresas que son 100% remotas. Yo he escuchado a muchos líderes decir eso no es posible, eso no funciona. Y sí hemos escuchado y leído en LinkedIn y en Instagram y demás de empresas gran empresa ha decidido que todos se regresan a la oficina porque no funciona. Y hay otra empresa también ya mandó todo al carajo y todos regresan a la oficina. Sí, son decisiones, al final pues el dueño puede decidir lo que mejor le venga en gana, pero hay empresas que decidieron el 100% remoto. Yo no estoy diciendo que uno es mejor que otro, simple y sencillamente existen. Y
teniendo también hibridez, hay empresas que en esa misma hibridez tienen a gente completamente remota y tienen a gente que va a la oficina todos los días y todo en el centro, ¿no? Sí se puede tener cultura cuando tienes una empresa remota, pero cuesta un poquito más de trabajo porque uno tiene que ser intencional, tiene que ser muy enfocado y muy dedicado a fomentar esta cultura. Y se hace a través de diferentes maneras, a través de juntas en el año, a través de, ¿cómo se llaman? Juntas remotas que sean más enfocadas en la parte social, no nada más en la parte de trabajo, inclusión en muchos ámbitos, en fin, hay maneras de hacerlo. Si yo, esto es a lo que les invito ahora a ustedes a hacer en sus trabajos, es pregúntense, si ustedes caminaran por el pasillo y le preguntaran a la gente, ¿cómo es trabajar aquí? ¿Qué responderían? ¿Qué escucharían? Eso se llama endomarketing, porque cuando haces bien tu labor de pregonar la cultura y vivirla, entonces la gente empieza a hablar bien de tu empresa. Por eso es tan importante que haya coherencia, porque las redes sociales son muy poderosas y a través de ellas la gente te puede destruir muy rápido o te puede generar una reputación magnífica. Entonces, si yo recomiendo a mi amiga, a mi hermano, que trabaje en mi misma empresa, eso habla kilos de la cultura, cual sea esa cultura. Porque eso es venta, eso es propaganda gratis, llamémoslo de esa manera, pero ese es un gran termómetro. Y piensen también o pregúntense, ¿la cultura que tenemos en la empresa se vive? ¿O simple y sencillamente está impresa en las tazas y en todo el merchandise que tenemos en la tiendita? Los invito a ustedes también a cuestionarse, a preguntarse en sus empresas si solamente está en filo dorado en la entrada nuestra cultura o si en realidad la están viviendo. Superpoder número 3, y este es uno de los que más me gusta, más me apasiona, y sobre todo porque a mi hija también le encanta la parte de datos, pero es justamente eso, te tienes que convertir en el Jedi de los datos. Tenemos que convertir los números en decisiones de impacto, no nada más en gráficos para decir que sí medimos. Yo sé que lo que no se mide no se controla, pero no nada más medir por medir sin tener sesgo a la acción. Entonces, los datos no matan a la cultura, pero el mal uso de esto sí la mata, porque no sirves, porque no impactas. El Jedi de los datos utiliza la data para tomar acciones y decisiones inteligentes, informadas, y además te ayudan a predecir y a prevenir problemas. No quiere decir que se vuelva la verdad absoluta, pero es la información que tienes. Y no nada más me refiero a tu información interna, me refiero también a estar en contacto con las tendencias de mercado y la información externa. Si utilizas la data para medir indicadores actuales y de esa manera te ayuda a anticipar riesgos que pudieran venir, ¿de qué manera te sirve esto? Si estás viendo, por ejemplo, y esto dando el ejemplo hacia el mercado, si estás viendo que en tu área de tecnología empiezas a tener rotación de una particular posición y también te está costando trabajo conseguirla en el mercado, esos son datos, eso es información. Entonces tienes que empezar a prevenir para que en el momento en que ya consigas tú a la persona idónea para esa posición, tenemos que tomar entonces decisiones como empresa de que, por ejemplo, la compensación de esta posición debe de manejarse con un diferencial
a tu estrategia de compensación general. ¿Qué quiere decir? Que le voy a pagar, si yo pago en el 60 percentil, a este le voy a pagar en el 95 percentil o en el 120 percentil. Ay, ya no seas, que güey, sí, güey, pero me sale mucho más caro estar perdiéndolo y yo no encontrándolo a tenerlo feliz y contento y yo con paz, tranquilidad y puedo dormir. Los datos son binarios, es sí o no, son así de claros. Cómo los interpretemos, cómo los manejemos, ahí es en donde está la clave, ¿no? Porque también pues, los estadísticos pueden pasar a joder. Muy fea. Déjenme les platico una anécdota. En una empresa, el área de people empezó a notar que teníamos una rotación importante en los proyectos internacionales que estábamos haciendo. Estábamos mandando como experiencias de corto plazo a familias, bueno, a empleados a estos proyectos, ¿no? Pero no duraban, más tardaban en llegar que ya se me estaban regresando y los estaba yo perdiendo. Entonces, ¿qué es lo que me revelaron los datos cuando empecé a averiguar el bueno y por qué estaba pasando? Pues es que no hubo más bien una preparación, valga la redundancia, previa, antes de que se fueran a la asignación. Entonces llegaban y el shock cultural era tal que los quemaba yo al talento. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Ya entendiendo el problema, entendiendo la raíz, tomamos la decisión de implementar programas de mentoría internacional, preparando y dando pláticas, no nada más si se iban con la pareja, también incluíamos a la pareja, incluíamos a los hijos y también iban con los hijos. La cosa es que creamos un ambiente, los preparamos para que cuando llegaran no fuera tan cabrón el shock, porque una cosa es irte de vacaciones a las chinas, ay, qué bonito está Chinita, aquí todo muy bonito, y otra cosa es irte a vivir a China. Es una gran diferencia, pero fue eso, fue meternos a entender el problema raíz, encontrar los datos y ya basado en datos traer las propuestas. Y funcionó muy bien. Entonces, pregunten, ¿no? Háganse esta pregunta sobre en su empresa, es ¿qué problema recurrente existe actualmente? ¿Y qué datos nos falta para poder entonces entender de raíz el pedo y poder traer recomendaciones a la mesa para poderlo arreglar? ¿Y cómo consigo estos datos? Bueno, si ustedes no tienen en su empresa un área de data analysis o data engineering, los invito a utilizar herramientas y existe una muy buena, se llama Tinkery, en donde es una herramienta, una aplicación que te ayuda a manejar datos, justamente a hacer todo este crunching de datos para la gente que no es tech. Para los mortales como los de people, como los de marketing, como los de finanzas, todos los que no somos tech, nos ayuda la herramienta. Entonces, existen muchas cosas allá afuera que nos pueden ayudar a volvernos los Jedis de los datos. El cuarto superpoder es ser el gurú del crecimiento. ¿Y a qué me refiero con esto? Es desarrollar el talento futuro, el talento que tengo hoy y cómo lo veo en un futuro. Es preparar a las personas que tenemos, pero de manera democrática. ¿Y a qué me refiero con esto? A que no nada más sea para aquellos privilegiados. El desarrollo debe de ser para todos. Cuando tienes a tu lista de tus high performance, top potential, o como los quieras llamar, claro, hay un foco adicional, pero no puede ser solamente para ellos existe las oportunidades de desarrollo. Entonces, el desarrollo debe de ser proactivo. Hay que anticipar brechas que puedan existir, sobre todo con los planes de crecimiento que existan de la empresa, entender hacia dónde vamos y qué habilidades necesitaremos y por ende prepararnos y empezar a identificar dónde estamos hoy, hacia dónde queremos estar,
a manera individual. Oye, Badi, no chingues, somos 7,000 empleados. Sí, pero no lo haces tú solo. Por eso tienes líderes, porque vamos cascadeando, enseñándolos a los líderes también a identificar y a desarrollar, porque la parte de desarrollo no somos solamente nosotros los responsables. El crecimiento debe ser para todos, como les mencionaba hace un rato. No podemos ser nepotismo, ¿no? De solamente los allegados y los que me caen bien. Debe de existir un desarrollo general y continuo, bien preparado como empresa en general, y sí, a tus top performers y a tus high potentials y demás, les darás un poquito más de cariñito, pero no pueden ser los únicos que gocen de ese privilegio. Feedback y coaching continuo. Tener esas pláticas difíciles, hay que tenerlas en el momento en que se empiezan a poner difíciles y no esperar a que sea una relación tóxica y entonces más bien vas a perder a alguien, uno o al otro. Y después se vuelve la manzana podrida porque después empieza a afectar también al equipo, ¿no? Entonces hay que fomentar el que existan y, ojo, que esas conversaciones se vuelvan de conversaciones para fomentar el crecimiento, para explotar el potencial y no que se vuelvan sesiones de crítica. Ese no es el punto. El punto es ayudar. ¿Cuántos? Mi pregunta o algo que me gustaría que ustedes se cuestionen es, ¿cuántos de sus líderes nacieron en la empresa? Es decir, entraron desde chiquitos, desde el kinder y ya andan en la prepa. ¿O cuántos entraron a la mitad del camino pero siguen creciendo? Esas historias de éxito hay que cacarearlas, pero no pueden ser, ¿no?, contadas con los dedos, 2, 3, nada más los únicos. No, no, no. No les estoy diciendo que solo generen eso, pero no puede ser que esas sean excepciones y que todo tenga después que venir de fuera. Me acuerdo en una empresa en donde estuve, empezamos, bueno, yo noté más bien que casi todos los gerentes que teníamos, de cierto nivel para arriba, todos venían de fuera. Todos habían sido contrataciones externas. No había crecimiento. Y sí, mi antecesor había hecho un gran esfuerzo para tener estas agendas de sucesión, ¿no? Estos planes de sucesión, y existían nombres, apellidos y demás. Pero a la hora de que la persona se iba o la promovían, ese plan de sucesión valía queso. ¿Por qué? Porque no, sí, pero yo sé que le toca a Arturo esa posición, pero la verdad es que le faltan 15 meses. Oye, ¿y qué? Cuando cumple los 15 meses nos volteamos a ver el reloj y decimos, ya le toca, promuévelo, quita al que está ahorita. Pues evidentemente no. Entonces, sí podemos sobrecoserlos, pero no podemos acompañarlos, aun cuando es un poco prematuro, en ese momento para tomar el control, la posición y acompañarlos mucho más de lo que hubiésemos hecho antes, solo porque es antes. Entonces, este miedo de, ay, no, es que no ha cumplido la edad, todavía no es mayor de edad y no le he sacado su identificación para votar, pues, chale. Pues entonces por eso traemos gente de fuera, entonces vuelve a correr el reloj, ya no son 15 meses para que Arturo pueda tomar la posición, sino que ahora Arturo se va a tener que chingar 3, 4 años porque acabas de traer a alguien nuevo que obviamente te tiene que redituar y tiene que cumplir su periodo, etcétera, ¿no? Entonces, aguas con eso, aguas a la hora de presentar el proyecto. Entonces, bueno, ¿qué hicimos en este ejemplo que le estaba dando, que ya me fui por otro lado? Es que al identificar eso, pues, con la data que tenía yo, lo que se propuso fue un plan, un programa más bien de rotación interna. Entonces, mandábamos a ciertos niveles, a ciertas posiciones y tratábamos de crear un programa que fuera continuo, sobre todo, llamémosla gerencia media o junior, en donde se iban a hacer proyectos, a liderar proyectos temporales, pero los estaba formando en diferentes áreas, porque no nada más era de su misma área, sino eran proyectos, llamémosle
cross-polinizados, ¿no? Entonces adquirían habilidades soft que les formaba más currículum y por lo tanto en un periodo de, que fue 2 años, cambiamos el porcentaje de gente que estábamos promoviendo o llevando a estas posiciones. ¿Por qué? Porque ya habíamos creado esas habilidades que se necesitaban, ¿no? Los habíamos desarrollado y no los habíamos puesto como tapón, porque al momento de que le pones el tapón, se empiezan a frustrar y también los pierdes. Entonces, la verdad, ayudó muchísimo esto a mejorar ese porcentaje. Si mal no recuerdo, ha sido un 25-40% que mejoramos en cuestión de gente que a puestos más altos era interno el crecimiento y no siempre externo. Y por último, como quinto superpoder, está el conector. Suena re feo. The connector. Pero bueno, déjenme les explico. Es el cemento entre las áreas, es el que conecta, el que teje puentes entre lo que es líderes, en lo que son equipos, en lo que son personas, se asegura de que sucedan. Me ha dado tanta tristeza escuchar mucho que el área de people en la mayoría de las empresas lo ven como un área que solo protege a la empresa y no más bien como un área en donde si todos los departamentos son diferentes planetas, el área de people debe ser la torre de control que se asegura que se estén comunicando. Y no, más bien lo que yo he escuchado es que la gente hasta se pandea y se acongoja cuando le dicen que tienen que ir a ver a recursos humanos. Hoy empezamos con el nombrecito, ¿no? Pero me entristece muchísimo porque así no podemos ser socios de negocio. No podemos ser el área a donde la gente tiene miedo a acercarse. Entonces, al momento de ser este conector, debemos de asegurar que podamos romper silos, fomentar conversaciones difíciles, asegurar que todas las áreas, que toda la gente, sin importar las voces, las calladitas, las muy altas, todas se escuchen y poder asegurar que como representantes de la empresa permeemos la cultura, permeemos los objetivos, pero también como abogados de los colaboradores podamos asegurar que sus voces se escuchen y que no nada más pierdan la confianza porque nada se hace al respecto cuando se atreven a tomar la decisión de hablar. Entonces, hay que asegurar que construimos esta doble vía de confianza entre los líderes y la gente. Por un lado, debemos de asegurar que los líderes entiendan qué está sucediendo en la cancha, qué está sucediendo en la trinchera, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa en su terreno? Y por otro lado, tenemos que asegurar que los colaboradores vean acciones, vean resultados de el feedback que dieron. Puede haber sido en las encuestas de engagement, pueden haber sido en encuestas de clima organizacional informal, de donde sea, cuando alguien se ha atrevido a acercarse y levantar la mano y hablar y decir, quejarse, opinar o sugerir, y que algo se haga al respecto y que regrese la información a esa persona o al equipo o a la gente. Eso es lo que crea confianza y ese es nuestro rol. Trabajar para ser como juez, de alguna manera. Tenemos que ser imparciales lo más que podamos y no tener que beneficiar a un lado o al otro. Y ser la voz también de toda esta gente invisible, de esta gente que no se siente con la confianza porque va a tener retribuciones negativas, porque cree que no se va a hacer nada al respecto, porque para qué decir algo si al final van a hacer lo que se les dé la gana, a mí nada más me avisan, nadie me toma en cuenta. Entonces
hay que asegurar que toda esa gente también se le escuche. Pregúntense ustedes, ¿en su empresa se habla o se conversa? Es una gran diferencia, es como escuchar y oír. Déjenme les cuento mi última anécdota del día. En una empresa en donde estuve no se llevaban bien el área de operaciones ni el área de ventas. No se entendían, uno se quejaba del otro, el otro del otro, es que este no me entiende, es que no me ayuda, es que este güey me debería de dar esto y el otro no es cierto, yo no puedo. La cosa es que siempre había pedo. Entendiendo esto, viendo esto, trabajando con los líderes, lo que se sugirió fue, o más bien yo lo que identifiqué fue una falta de empatía, porque cada uno estaba trabajando en lo que tenía que hacer. No es que estuvieran de zánganos ni huevones, sí estaban haciendo lo que tenían que hacer. Nada más que lo estaban haciendo como caballo lechero, nada más para acá, para lo que yo tengo que hacer. Y no me importa si te afecta o no te afecta, y no me importa si te sirve o no te sirve. Entonces había una falta de empatía y conocimiento de lo que el otro. ¿Por qué? Porque uno decía es un pinche huevón que no me ayuda y el otro decía es un pinche terco, prepotente que nada más viene a pedir. Entonces implementamos un programa que lo llamamos Shadowing Program, en donde una vez a la semana se pasaba una persona de un equipo a trabajar en el otro equipo como sombra de una de las personas y se pasaba todo el día viendo qué hacía. Así, no hacía más que sentarse, no a jugar en su teléfono ni a hacerse pendejo. Se sentaba a ver qué hacía, cómo hacía, si le llegaban ánimos, si lo molestaban, si tenía que ir a juntas, si tenía que ver proveedores, todo lo que tuviera que hacer. Entonces empezó a generarse empatía, empezó ay cabrón, no, pues, no, sí, ya vi que tienes que ir a pedir 8 firmas nada más para que a mí me puedas dar el ok para poderme dar el pago, para sacarme la factura, lo que fuera, ¿no? Entonces, muy interesante porque llegaron, y no nada más fue el entender lo que hacían, sino también verse las jetas. Y aunque se pudieran haber conocido, era nada más para pelear, mientras que aquí era convivir. Entonces, esto ayudó muchísimo a que las cosas, ahora casi hasta se lo pedían por favor y de buenas y hasta la bromita, pero ayudó muchísimo, sobre todo a entender el proceso que tenía establecido por la empresa, pero el proceso y que no era una cuestión de desidia o de ganas de joder, sino era una cuestión de no le da la vida o es un proceso de 8 firmas, no nada más sale con una. En fin, empezó a haber empatía y eso agilizó muchísimo las cosas para que empezaran a fluir y el conflicto bajó pues considerablemente. Y bueno, para cerrar, estos 5 superpoderes yo creo que ya no son opcionales, ya no son nice to have en lo que es los líderes de people. El estratega, el arquitecto de la cultura, el Jedi de los datos, el gurú del crecimiento, el conector, son como los Avengers. Cada uno es muy poderoso por sí solo, pero si los combinas, la verdad el impacto que puedes tener en la estrategia de la empresa, en los resultados de esta misma, la verdad son invaluables. Entonces, no por ser nada más, y esto ya no va dirigido solo al área de people, está dirigido a los líderes de equipo, a los CEOs, a los C-levels, directores, managers, es identifica de estos poderes cuáles ya los tienes muy fortalecidos y cuáles hay que trabajar más en ellos. Y te sugiero empezar a trabajar en ellos porque tristemente el futuro del trabajo, el futuro de las empresas no te van a esperar, va a suceder contigo, sin ti y a pesar de ti. Entonces pónganse las pilas, mis chavos, no está tan difícil y empiecen a cuestionarse, háganse estas preguntas sobre ustedes, sobre su empresa, sobre sus equipos y empiecen a crear las acciones necesarias para empezar a cerrar esas brechas
y conseguir estos 5 superpoderes. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos la próxima semana. Chao. Si te gustó el episodio, compártelo por WhatsApp o al link Pipo con 2 grandes razones y así lograr que más gente se entere del contenido. Suscríbete en Spotify y activa las notificaciones, o en YouTube dale a la campanita para enterarte de todos los episodios de estreno y dale una calificación de 5 estrellas para que más gente pueda encontrarlo. Sígueme en Instagram, Pipo con 2 grandes razones, y platícame qué temas te gustaría escuchar.